No puede ser, no puede ser. Cosa que ahora no encuentro en el periódico. Increíble, pero cierto. Realmente en este periódico no traes nada interesante. Puras malas noticias. Nada de cultura, educación. Cosas que te hagan pensar y reflexionar. Ya mismo lo exprimo y sale sarta, sale. Dios. Me pregunto en ocasiones cómo habrá sido el inicio del periódico aquí en nuestro país. ¿Cómo habrá sido el primer periódico ecuatoriano? El primer periódico ecuatoriano. El primer periódico ecuatoriano. El primer periódico ecuatoriano. Y que el primer periódico o la primera publicación periodística tuvo lugar en Viena en el año 1529. Era una hoja de noticias en la que solicitaban ayuda a los ciudadanos para poder derrotar a los turcos que peligrosamente se estaban acechando en las puertas de la ciudad imperial, cosa que no convenía, yo imagino. Más tarde, por el año 1580, se publicó el primer periódico o diario tal como lo entendemos en la actualidad. Este periódico sirvió de mucho y fue modelo de inspiración a todos sus predecesores, incluido el que se consideraba el primer periódico inglés. La primera publicación moderna regular apareció en la ciudad de Belga. Esto fue iniciativa del impresor Abraham, idea que gustó tanto que fue imitada de manera inmediata. Qué buena información. Vale la pena saber algo de historia, definitivamente. ¿Cuál habrá sido entonces el primer periódico ecuatoriano? Muy interesante. Muy interesante. El primer periódico en el Ecuador fue Cultura en las Primicias de Quito, que se fundó el 5 de enero de 1972 y que celebró su segundo centenario en 1992. No obstante, no se publicaron muchos números debido a la presión de la corona española. Es más, fueron muy pocos los periódicos que optaron rol de independiente y fueron prolongados. Incluso el mismo Primicia de la Cultura de Quito solo tuvo 7 números. No, hombre, primicias de la cultura de Quito. Así mismo, primicias de la cultura de Quito. Pero, ¿y este Eugenio Espejo? ¿De dónde salió? ¿Quién era? Eugenio Espejo. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació en Quito, específicamente en la Real Audiencia de Quito, el 21 de febrero de 1747. Fue un fluminense investigador, científico, médico, historiador, escritor, abogado, periodista, pensador, ideólogo y político, por formar parte de la independencia adecuada. Su padre fue Luis Santa Cruz de Espejo, un indio quichua de Cajamarca, Perú. Espejo, tanto en la infancia como en la adolescencia, se crió en el ambiente en el Hospital de la Misericordia de Quito, en el que experimentaba en ese entonces mucha medicina, como medicina y duosofina, en el cual era una medicina muy competente para ese entonces. Unos años más tarde, el quiteño se graduó de bachiller y posterior a ello de historiador, en el Colegio San Jesuita de San Gregorio. Para el año de 1767, se recibió como doctor en medicina en la Universidad de Santo Tomás.
y en 1770 obtuvo un título en Derecho Civil en el CEAC. La formación de Espejo así formó parte de la influencia del probalista jesuito, de los libros y práctico, y del cancerismo. Fue lector de las pluviales de clase Plascal, del teatro círico en ese entonces, Universal del Fray Benito, Jerónimo Freyjo, de la lógica moderna de los libros y práctico. Esas son unas de las principales obras más destacadas que se pueden mencionar, de las muchas que realizó Eugenio Espejo Alexandra en ese entonces. Pues solamente un hombre culto e inteligente podía hacer algo así. Se preocupaba porque la gente tenga educación. ¿Cómo se habrá sentido la sociedad en esa época con ese periódico? ¿Cómo influyó esto en la sociedad? Ya que con la publicación del primer periódico impreso en territorio de que hoy es en este país, Primicias de la Cultura de Quito, esta actividad se desarrolla en principio ligada a las disputas políticas y a la influencia de la Iglesia Católica, ya que así con los años va adquiriendo un estatus más informativo y profesional. Hasta mediados del siglo XX llegan al país la radio y la televisión, que muchos ya la conocemos. Mientras que a finales de ese siglo los medios de comunicación solo simplemente se empezaban a utilizar el internet como nuevo espacio de difusión. Como siempre pasa, unos a favor, otros en contra. Pero bueno, igual, no importa quién estuviera en contra. Se fundó el primer periódico ecuatoriano. Empezó la prensa libre. Qué bueno saber todo esto. ¿Qué bases habrá dejado para los periódicos que vinieron después? Los medios que se desarrollaron después. Esa es una muy, muy buena pregunta. Eugenio Espejo, con su imposición del primer periódico en el país, dio paso al desarrollo de la prensa escrita, estableciendo que sus redacciones promuevan la libertad de expresión en el país, generando nuevos espacios de información con atributos de calidad, veracidad y cercanía a toda la ciudadanía. Así fue como salieron a relucir diversos periódicos ecuatorianos. Actualmente la prensa se trasladó a la era digital y el consumismo del periódico ha disminuido. Sin embargo, sigue siendo algo útil y necesario para mantener informado a la ciudadanía ecuatoriana y a todo el mundo. ¿Cuánta diferencia cómo se hacía prensa en aquel tiempo a cómo se hace ahora? Tenemos mucho que agradecer a este señor, Eugenio Espejo, ecuatoriano. Un hombre que luchó por crear conciencia, que se preocupó porque la gente sepa lo que pasa a su alrededor, porque tenga algo de educación. De esa manera, educándose, podía despertar, podía hacer cambios en ellos mismos y por ende cambios en la sociedad, mejoras en la sociedad de aquel tiempo. Y definitivamente lo logró. Nunca se me va a olvidar. Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico ecuatoriano, de la autoría de Eugenio Espejo. Primicias de la Cultura de Quito. Primicias de la Cultura de Quito. Primicias de la Cultura de Quito. Ay, me quedé dormida, pero qué buena siestecita que me pegué. Ay,
es esta frase que tengo en mi cabeza? A ver, primicias de la cultura de Quito. ¿Qué frase tan especial? Primicias de la cultura de Quito. Vaya, vaya. Vamos a ver en el internet de qué se trata. Primicias de la cultura de Quito. Oh, aquí salieron algunos resultados. Vamos a aprender un poquito.